Bien, vamos a ver ahora cómo hacer las divisiones con una calculadora mecánica. En un vídeo anterior ya vimos cómo hacer las multiplicaciones, las sumas y las restas. Bueno, quiero dar las gracias primero a Joaquín Ruano porque, él tuvo mucho interés en que este vídeo se publicase y, nos envió una explicación de cuál es su procedimiento para hacer las divisiones. No tengo muy claro, honestamente, haber entendido todo su proceso, pero en cualquier caso aquí ahora vamos a ver cómo se puede hacer cualquier división con una calculadora mecánica. Vamos a empezar haciendo una división por un divisor de un solo dígito y después haremos otro ejemplo ya con más dígitos. Creo que empezar con un divisor de un dígito ayuda a entender mejor el proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como en cualquier operación, tenemos que resetear la calculadora. Todos los displays tienen que estar a 0 antes de empezar. Y eso es lo que vamos a hacer. Situamos todos los displays a 0. Bien, vamos a dividir, por ejemplo, la cifra 12.511. Lo vamos a dividir entre un número de una cifra, por ejemplo, entre 7. Bien, la primera operación que hay que realizar es mover esta palanca en el sentido de las agujas del reloj. Ya hemos visto cómo el dividendo ha pasado a copiarse de alguna manera en el display de abajo. El primer paso fundamental que no hay que olvidarse, y es muy fácil olvidarse, es situar de nuevo el display inferior izquierdo a 0. Al hacer el primer movimiento ha cambiado de 0 a 1. Hay que cambiarlo a 0 tras este primer movimiento, si no, la división será errónea. Bien, como vamos a dividirlo entre 7 y 7 es un número de una cifra, por ser un número de una cifra tenemos que fijarnos en el primer número representativo del dividendo, que es el 1, que corresponde a la cifra quinta. Como corresponde a la cifra quinta, tenemos que situar en este display la flecha alineado con la cifra, con el número 5. Repetimos, se trata de un divisor de una cifra, por eso nos vamos a la primera cifra representativa del dividendo, que corresponde a la quinta, y a continuación lo que hacemos es alinear la flecha con la cifra número 5. Bien, una vez hecho esto ya introducimos el divisor. Hemos dicho que el número 7. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es girar la palanca derecha, pero ahora en sentido contrario de las agujas del reloj. Lo hacemos hasta oír un timbre. Bien, hemos oído un timbre. Siempre que oigamos un timbre, deshacemos el movimiento. ¿Por qué hemos oído un timbre? Porque estamos tratando de dividir 12.511 entre 7 y lo primero que hemos tratado de hacer es dividir 1 entre 7. 1 entre 7 no cabe, es lo que nos decían en el colegio cuando hacíamos las divisiones. No pasa nada, pasamos al siguiente dígito, estamos en el dígito 5 y ahora nos vamos al dígito 4. Volvemos a hacer la operación en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que suene. Ha sonado, deshacemos el último giro. Siempre igual, siempre que suena deshacemos el último giro. Siguiente dígito, de nuevo sentido contrario de las agujas del reloj hasta que suene. Ya ha sonado, deshacemos el último giro. Vamos al siguiente dígito, al 2. Sentido contrario. Ha sonado. Deshacemos el último giro. Y ya nos vamos al dígito número 1. Sentido contrario. Ha sonado. Deshacemos el último giro. Bien, ya tenemos hecha nuestra división. El resultado de dividir 12.511 entre 7 es 1.787 y con resto 2. Vamos a ver si esto es verdad. Hemos dividido
12.511 entre 7. Queda 1787 con un resto. Vamos a ver el resto. Cociente son 1787 resto 2. 1787 resto 2. Bueno, vamos ahora a hacer una división un poco más compleja, aunque el procedimiento es exactamente el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es resetear todo, poner todos los displays a 0. Si no, todos los cálculos de cualquier operación serán erróneos. Y también alineamos la flecha del display inferior izquierdo con el número 1. Bien, vamos a dividir, por ejemplo, la cifra 215.720 entre 318. Ponemos el dividendo, le damos una vuelta en el sentido de las agujas del reloj, aparece abajo. Como dijimos en el anterior ejemplo, un primer paso que no se nos debe olvidar es resetear el display inferior izquierdo después de haber hecho este primer movimiento, si no el resultado será erróneo. Y como vamos a dividir entre 318 y 318 es un número de 3 cifras, tenemos que irnos a la tercera cifra empezando a contar por la izquierda. Contamos 1, 2 y 3. Es el 5, pero corresponde al dígito número 4. Como corresponde al dígito número 4, en el display inferior izquierdo lo que tenemos que hacer es alinear la flecha con el dígito número 4. Bien, ya podemos introducir el divisor. Y hemos dicho que el divisor va a ser 318. ¿Vale? Así que ponemos un 3, un 1 y un 8. Bien, ahora igual que en la división anterior tenemos que empezar a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Y cuando oigamos un timbre, deshacemos solo el último movimiento. Damos hacia atrás. Hemos oído un timbre, deshacemos el último movimiento. Vamos al siguiente dígito, en este caso del 4 al 3, y volvemos a girar en sentido contrario de las agujas del reloj. Bien, hemos oído un timbre, deshacemos el último movimiento. Seguimos. Vamos al dígito 2, sentido contrario. Hemos oído un timbre, deshacemos el último movimiento. Vamos ya por fin al dígito 1, sentido contrario. Hemos oído el timbre, deshacemos el último movimiento. Bien, ya hemos hecho la división de 215.720 entre 318. El resultado es 678, que aparece en el display inferior izquierdo, y el resto es 116. Vamos a ver si esto es verdad. Bien, hemos hecho la división 215.720. Para que se vea bien, 215.720 entre 318. Esto da 678 con una serie de decimales. Vamos a ver cuál es el resto. Son el resultado de la división: 678 de cociente, 116 de resto. 678 de cociente, 116 de resto. Si te ha parecido interesante este vídeo, te agradecería que le dieses un like. Hasta el próximo vídeo.